Ya, ahora sí. No sé si me escucho, me veo. ¿Todo bien? ¿Se ve la pantalla? ¿Todo correcto? ¿Aló? Sí, que no podía prender el micrófono. Ya, perfecto. ¿Y si la cambio para acá también se ve? Sí, Ya, perfecto. Bueno, hoy día vamos a hacer la retroalimentación del quiz uno, el cual se basa en el desarrollo neurobiológico. En el ítem uno vamos a identificar las zonas anatómicas de la neurolación, ¿ya? Los profes me dijeron que como que varios no habían leído esta consigna, la de la notocorda, el tubo neural, el ectodermo, el mesodermo. Por ende, habían craneado bastante las respuestas en este ítem. Entonces, solamente era rellenar lo de la notocorda, el tubo neural, el ectodermo y el mesodermo, en estos cuatro. No había que inventar nada más. En esta imagen se observa un corte del embrión en donde aparecen diferentes estructuras. Y estas son. La número uno se basaría en el mesodermo. Este mesodermo son siempre las estructuras que van de los lados del tubo neural, que sería esto, o sea, que serían las bolitas grises, por así decirlo. El tubo neural, como ya me antepuse, sería esta cosita verde, que es la estructura que siempre está arriba y siempre está debajo del ectodermo, porque el ectodermo es la capa que cubre todo. Entonces, el tubo neural siempre es el que está arriba. Para reconocerlo, es importante distinguirlo porque uno que está en la parte superior y dos que siempre tiene una forma como de óvalo. A diferencia del que está abajo, que tiene como una forma más cilíndrica, más circular, que ese sería la notocorda. Y por último, está también aquí el ectodermo, que sería lo último, que es la capa más externa eh, de, de esta imagen, que es como la mantita que cubre todo. Y en esta número 4 habían varias personas que habían escrito que era la placa neural o tenían mucha duda de que era la placa neural. Uy, estos perros. Sin embargo, no podría estar bien porque al momento de plegarse, esta placa neural se forma el tubo neural. Por ende, si es que en la foto está el tubo neural, el tubo neural no podría ser la placa neural. Eh, por ende, es el ectodermo porque la placa neural ya está plegada y ya se convirtió en el tubo neural. Entonces, por temporalidad, no podrían estar en la misma sintonía, por así decirlo, en la misma imagen. En cuanto a las alternativas, en la primera diapo tenemos, voy a agrandar un poquito. Dice, ¿cuál de las siguientes capas germinativas da origen al sistema nervioso durante el desarrollo embrionario? Bueno, en primer lugar podemos analizar las alternativas o sea, que son el blastocito, la notocorda, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y aquí está subrayada ya la respuesta correcta, pero podemos descartar al tiro estas dos porque estas tres ya son capas germinativas. Entonces una de esas tres podría ser. Sin embargo, el ectodermo se relaciona con el sistema nervioso, con la piel, etc. El mesodermo se relaciona con los músculos, los huesos, los órganos, etc. Y el ectodermo se relaciona con ya los órganos internos del sistema nervioso, con los órganos internos. Entonces, el sistema nervioso no aparece como de la nada, por así decirlo. Me equivoqué, me bugué. El ectodermo sería el que está relacionado con el sistema nervioso y la piel. El mesodermo con los músculos, los huesos y los órganos, y el endodermo con los órganos internos. Ahí sí. Entonces, el sistema nervioso no es que aparezca de la nada, sino que es por la especialización del ectodermo, que es inducido por la notocorda, que ya después lo voy a hablar un poquito, pero que la notocorda es el inductor primario. Entonces, el sistema nervioso
se forma ya que el ectodermo se especializa y forma el sistema nervioso. Ustedes pudieron haber puesto la notocorda, sin embargo, esa no es una capa germinativa. En cuanto a a la pregunta número 2, dice, durante la gastrulación, ¿qué estructura se forma como resultado de la migración celular y será clave para la neurulación? Bueno, en primer lugar, la gastrulación es un proceso en donde se forman las tres capas germinativas que van a dar origen posteriormente a todos los tejidos del cuerpo, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y durante la gastrulación, las células comienzan a moverse. Voy a moverme un poco el PPT. Las células comienzan a moverse, a reorganizarse y eh, a diferenciarse según sus posiciones. Entonces, ay, entonces eh, el embrión deja de ser como una pelotita llena de células y empieza a ser una estructura mucho más organizada. Y la notocorda, como dice aquí, es el inductor primario. Entonces la notocorda es la estructura fundamental para el desarrollo del embrión y es la única que actúa como inductora de la neurulación, permitiendo así la formación del sistema nervioso posteriormente. Entonces, sin la notocorda no habría neurulación y el sistema nervioso no se formaría adecuadamente. Entonces, por eso la respuesta correcta, clave para la neurulación, la notocorda. Se me perdemos. Dice, ¿qué estructura del tubo neural dará origen al telencéfalo? Bueno, esto es un poco más como de memoria, por así decirlo, porque eh, o también se puede como relacionar y así, pero siempre eh, hay que aprendérselo esto de memoria, no se puede aprender como solamente comprendiéndolo o así, es como más de memoria. Entonces la pregunta nos decía lo de el origen del telencéfalo. Entonces, aquí tenemos que el prosencéfalo se divide parcialmente en dos vesículas, el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo no se divide y el romboencéfalo se divide en el metencéfalo y el mesencéfalo. Entonces, el tubo neural se divide en tres vesículas, el prosencéfalo, que sería como el cerebro anterior, el mesencéfalo, que sería el cerebro medio, y el romboencéfalo, que sería el cerebro posterior. Y para entenderlo más fácil, el prosencéfalo se divide en el telencéfalo y el diencéfalo, que posteriormente van a estar encargados de desarrollar otras partes, y el romboencéfalo se divide en el metencéfalo y el milencéfalo, y el mesencéfalo se queda igual. Por ende, la respuesta a la pregunta, se me pierde, sería el prosencéfalo, porque es el único encargado del telencéfalo. En cuanto a la gastrulación, ya, en la 4. ¿Qué es la gastrulación en el desarrollo embrionario? Bueno, primero que todo, como ya dije anteriormente, la gastrulación es uno de los procesos más importantes del desarrollo. ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, es que las células migran, se reorganizan y se forman las tres capas germinales que habíamos hablado anteriormente. Y esto ocurre, creo que aproximadamente en la semana número 3, creo que dice el PPT. La 5, sí, perfecto, la número 3. Entonces, en este proceso de gastrulación, lo que pasa es que el embrión pasa de tener solamente dos capas a tener tres capas. O sea que pasa de ser un disco bilaminar a ser un disco trilaminar. Y entonces, durante la gastrulación, como retomando un poco, va a comenzar por las células del epiblasto, estas migran, se introducen al interior y se reorganizan en distintas posiciones. Y el epiblasto va a dar origen a estas tres capas. Em, entonces, eso. ¿Qué es la gastrulación en el desarrollo embrionario? Es el proceso en donde se establecen las tres capas germinativas. Y las otras
tampoco por descarte podrían ser porque son mucho antes algunas y son mucho antes todas prácticamente. Entonces las C sería. En cuanto a la pregunta 5, sí, en cuanto a la pregunta 5, dice, el cigoto es un estadio de desarrollo embrionario que se caracteriza cromosomáticamente por ser una célula de tipo, y la respuesta correcta es la diploide. El cigoto se forma cuando un óvulo y un espermatozoide se juntan, y este óvulo trae 23 cromosomas y el espermatozoide también trae 3, o sea, 23 cromosomas. Entonces, la fusión de estos dos es eh, lo diploide, o sea, la suma de 46 cromosomas es lo diploide. Entonces, un óvulo con 23 cromosomas sería haploide y un espermatozoide con 23 cromosomas sería diploide. Entonces, cuando hacen match o cuando se juntan, es lo que lo genera esto, lo diploide, por así decir. Entonces, haploide solamente sería uno, diploide, que es la correcta. La triploide no podría ser de ninguna forma porque no hay tres eh, células. No tiene cromosomas tampoco y tetraploide tampoco. No sé si eso existe, la verdad, pero no, no. Y esto da pie a la siguiente respuesta que sería, en la especie humana la célula haploide se caracteriza por tener, sería 23, como ya le dije anteriormente, cromosomas, a diferencia de una célula diploide que se caracteriza por tener 46 cromosomas, que es la suma de ambos. Mm, 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 mm. Bueno, volviendo a las vesículas, dice el metencéfalo y el mielencéfalo, ¿de qué vesícula proviene? Entonces nosotros nos vamos al PPT, creo que en la 44, el PPT, y aquí tenemos que el romboencéfalo da origen al metencéfalo y el mielencéfalo. Se dividen esas dos. También una forma de diferenciarlos, quizás las dos vesículas primarias, es que el romboencéfalo se va a encargar del metencéfalo, que se encarga del cerebelo, o sea, con todo lo que tiene relación con la coordinación motora, y el mielencéfalo que tiene todo que ver con la conexión, las conexiones neuronales, o sea, no, el bulbo raquídeo. El metencéfalo tiene que ver con las conexiones neuronales. Entonces, el metencéfalo va a tener relación con el desarrollo del cerebro, o sea, del cerebelo, o sea, las conexiones motoras y las conexiones neuronales. Y el mielencéfalo con el bulbo raquídeo, que son las funciones vitales, o sea, la respiración, tiene que ver con los latidos, etc. Entonces, el romboencéfalo es el que se encarga de las cosas más primitivas del cerebro, o sea, con las funciones automáticas. También es una forma de como estudiarlo, para aprendérselo como de memoria, por así decirlo. ¿De qué capa germinal proviene el tejido muscular? Bueno, esto lo voy a explicar un poco con una foto que está en la 35. Esto. Ya. Aquí nos muestra el disco trilaminar del embrión, sí, o sea que es el embrión después de la gastrulación. Aquí, no vemos, aquí está. Aquí existen las tres capas germinativas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Por un lado tenemos el ectodermo, que está aquí en rojito, y este se divide en el ectodermo superficial y el neuroectodermo. El ectodermo superficial tiene relación con todo lo que es la piel, el cabello, las uñas, las glándulas, etc. Y el neuroectodermo tiene que ver con el sistema nervioso central, el cerebro, la médula, la retina, los nervios, etc. Entonces, ectodermo
es igual a piel más sistema nervioso, ectodermo. El mesodermo, que está aquí en el centro, está dividido en la cabeza, el mesodermo praxial, el mesodermo intermedio, el mesodermo lateral, etcétera. Y eh, este da origen a los músculos, a los huesos, al corazón, a la sangre, al músculo esquelético, al corazón primitivo, como dice ahí arriba, a las células sanguíneas, etcétera. Entonces, el mesodermo, todo lo que tiene relación con los músculos. Y finalmente el ectodermo, que da origen a todo lo relacionado con los pulmones, el sistema digestivo, el hígado, el páncreas, etcétera. Entonces, en resumidas cuentas, el ectodermo, el exterior, o sea, la piel, el sistema nervioso. El mesodermo, el movimiento, la estructura, los músculos, los huesos. Y el endodermo, todo lo relacionado con el interior, o sea, los órganos. Por ende, ¿de qué capa Ese yo afecta? ¿Cómo? lo confundía un poquito más porque en lo del meso, como tenía entendido que igual era músculo, hueso y todo eso, pero Ajá. yo lo confundí un poco más porque también creí que iba como órganos incluidos entonces me confundí en eso. No, ese sería el endodermo, que está relacionado más con los órganos. Y también me confundo un poco con lo de ecto y endo, pero ya sé Mm, que el ecto es la piel y el ajá, endo es lo de dentro. ajá. El ectodermo, la piel y el sistema nervioso. Piel, sistema nervioso, ok. Ajá. Sí, la verdad es que sí se parecen. Es como trampita, pero eh, con la práctica y memorizándolo, ahí uno lo va como integrando, aunque se parezcan igual. Bueno, eso en resumidas cuentas con la 8. En la 9 dice, un agente teratogénico se caracteriza por ser una sustancia, agente físico u organismo que produce bla, 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 durante el desarrollo, bla, 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 o bla, 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 bla. Bueno, un agente teratogénico, creo que está en la 58 por aquí. ¿No? Acá. Sí. Un agente teratogénico es cualquier agente que altere el desarrollo. O sea que cualquier tipo de sustancias, de agentes físicos como la radiación, no sé, la exposición al gas, no sé, infecciones, todo lo que pueda afectar en el desarrollo, lo que pueda alterar el desarrollo en general. Y las consecuencias pueden ser malformaciones, problemas neurológicos, alteraciones funcionales, etcétera. Y esto obviamente se va a ver como más afectado o afectado en general, es en la etapa crítica de la etapa embrionaria y la etapa fetal. Entonces, sabiendo esa información, em, podemos analizar las alternativas. Esta ya está marcada, pero dice protección fetal, embrionario respectivamente. Solamente esta parte estaría buena porque no es protección, sino que lo contrario, sería que una alteración o una malformación. Bacterias, adultez, vejez respectivamente no tendrían nada que ver porque estamos hablando del desarrollo embrionario. Y malformaciones congénitas, embrionario, fetal respectivamente. Y esta también podría ser, pero aquí dice adultez y adolescencia, entonces como que no. Entonces, por descarte también podría sacar esta que es la C. Y finalmente, la número 10 dice la gastrulación y la neurulación comienzan en la semana o comienzan en la semana. Eh, lo bueno es que para responder a esta pregunta, los profesores como que ordenaron bien el PPT y lo pusieron por semana. Entonces, en la primera semana podemos ver todo lo que es la fecundación, la mórula, el blastocito, la implantación. En la segunda semana podemos ver todo lo que es la implantación del blastocito, el disco bilaminal. Y en la tercera semana podemos ver la gastrulación,
el ectodermo, el mesodermo, el endodermo, la línea primitiva, y la neurulación. Entonces, ¿en qué semana se genera o comienza la gastrulación y la neurulación? En la tercera semana, que es la etapa en donde se forman las capas germinales y también en la neurulación en donde se forma primeramente el sistema nervioso. Y esta obviamente es una etapa crítica porque uniéndolo como con con la pregunta anterior, cualquier tipo de alteración puede tener graves consecuencias en el desarrollo porque aquí es donde se van a diferenciar las células, eh, van a especializarse, etc. Entonces, eso sería como la retroalimentación del quiz que podría hacer. No Me sé di si cuenta tienen que alguna pregunta. me di cuenta que me equivoqué en puras tonteras. ¿En qué te equivocaste? Por ejemplo, en lo de arriba, el primer ítem, Ah, ya. aquí, creo que eso lo tenía todo malo, porque confundí una cosa con otra. Por- Entonces ahí, ahora me confundí más, pero ahora lo tengo más claro. Ah, Porque ya. igual después hice como una retroalimentación después de la prueba y ahora con esta me queda más claro. Entonces, eh, me quedó más claro lo de la imagen y los otros procesos igual. Ya, bueno. Sí, que lo de la imagen igual es un poco como que te pilla desprevenida, por así decirlo, porque eh, esta imagen como que, al menos cuando me pasó a mí, así como que me ponían imágenes que quizás nunca había visto, entonces como que me costaba diferenciarlas, pero si es que como que uno estructura bien como dónde está cada parte o cada estructura, así como el tubo neural que va a estar en el centro, la notocorda debajo, después el mesodermo a los lados y el ectodermo arriba, como que lo podemos como diferenciar en las distintas fotos que nos muestren, porque así como yo a mí me ponían esto y medio que me asustaba, pero si uno como que lo va automatizando, está todo bien. Igual que lo otro. Igual esta materia es como súper de memorizar. Entonces como que al entenderlo bien, uno lo memoriza mucho más fácil, por así decirlo. Y eso. Así que qué bueno que hayas comprendido muy bien todo. Pregunta, Sí, para el primer certamen entra todo esto, ¿verdad? así es. Más lo de potencial de acción, creo. Ah, ok, Igual esto va a estar subido, así que si es que tienes alguna duda y quieres volver así como a verlo, yo lo voy a subir. Así que eso. ya, muchas gracias. Ya, bacán. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Cualquier cosa, en general, me pueden mandar un correo. Si tienen alguna duda, me pueden buscar en la U, etcétera. Así que quedo a total disposición de todos. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Voy a cerrar la grabación y eso. Así que eso. Bueno, quería agradecerte por tu disposición y por quedarte como en toda la ayudantía, porque sé que es un día complicado, porque tienen quiz mañana, pero de igual forma. Es que igual como después en la próxima semana es el certamen, Ajá, yo quiero que me quede todo claro, porque en el primer quiz me fue muy mal. Entonces, no, quiero mm, mejorar las notas de eso. Quiero mejorar el quiz y en el certamen igual lo hay más. claro, no, Entonces, sí. La presión de los certámenes igual es fuerte y cualquier cosa estamos aquí para ayudar, ¿ya? Me puedes escribir un correo o a Ángeles también y cualquier duda, en cualquier momento del día, tenemos más disponibilidad que los profes, entonces como que podemos ser más flexibles. muchas gracias. Así que eso, ya. Que te vaya bien mañana en el certamen, así que chao, Igual, chao.